Hay verdades que un hombre tarda años en admitir. Algunas nunca las dice en voz alta, pero todas las mujeres las perciben, en la mirada que desvía en el momento inadecuado, en el silencio que pesa más que las palabras, en el gesto calculado que intenta parecer natural. Hay algo oculto ahí, algo que él no quiere que veas, pero que se revela de todos modos, como una sombra detrás de cada actitud confusa que él intenta justificar con explicaciones que nunca cierran. Tú lo percibes, tu cuerpo lo percibe, tu intuición lo percibe, y aún así, él no dice nada. Respira hondo. Lo que vas a escuchar ahora no es fácil, es íntimo. Es el tipo de verdad que un hombre solo revela cuando ya ha perdido a alguien que realmente le importaba. Porque lo que te voy a mostrar no es teoría, ni frases hechas. Es sobre lo que realmente ocurre dentro de un hombre cuando encuentra a una mujer que despierta en él algo que no sabe controlar. Imagina la escena. Él está frente a ti, con una expresión demasiado tranquila para alguien que afirma no sentir nada. Intenta parecer que tiene el control. Intenta ser lógico. Intenta ser firme. Pero su cuerpo lo delata. Respira de forma diferente cuando te acercas. Su mandíbula se tensa cuando le haces una pregunta sencilla. Desvía la mirada cuando tocas un tema que le afecta en una parte de él que nunca ha aprendido a mostrar. Nada de esto es casual. Y ninguna mujer percibe estos cambios por casualidad. El problema es que a los hombres no se les ha enseñado a expresar lo que realmente ocurre en su interior. Desde pequeños aprenden a tragarse el miedo, a ocultar sus inseguridades, a disimular su fragilidad. Crecen creyendo que deben saberlo todo, controlarlo todo, no dejar escapar nunca ningún signo de vulnerabilidad. Y entonces, apareces tú, con tu sensibilidad, tu fuerza, tu presencia, tu calma, y él siente algo que debería acercarlo, pero que paradójicamente lo hace retroceder. Quizás ya hayas vivido esto. Él estaba muy atento, muy interesado, muy entusiasmado, te buscaba, te enviaba mensajes, demostraba deseo, curiosidad, cariño, hasta que, de repente, algo cambia. No desaparece, pero se retrae, se vuelve más distante, más irregular, más silencioso. Intentas entenderlo, intentas ser paciente, intentas no crear expectativas, pero en el fondo, sientes que está pasando algo más importante. Y tienes razón. De eso trata este vídeo. Sobre dos verdades ocultas que todo hombre siente, pero que casi ninguno se atreve a confesar a una mujer. Verdades que definen cómo se acerca, cómo se aleja, cómo decide entregarse o protegerse. Verdades que moldean todo el comportamiento masculino, desde la forma en que te mira hasta cómo reacciona cuando se da cuenta de que está demasiado involucrado. Estas verdades son profundas, son antiguas, son psicológicas, y casi siempre pasan desapercibidas para las mujeres hasta que ya es demasiado tarde, hasta que empiezan a culparse por el distanciamiento de él, cuando en realidad, el problema nunca fue la falta de interés. Fue miedo, confusión, vulnerabilidad, algo que él no sabe explicar ni siquiera a sí mismo, y mucho menos a ti. Hoy voy a ser esa voz que los hombres no pueden ser. No para culparte, no para defender comportamientos inconsistentes, sino para revelar, con calma y honestidad, lo que ellos nunca dicen. Quiero que escuches todo lo que viene a continuación, como si un hombre estuviera sentado a tu lado, explicándote con sinceridad lo que siente cuando intenta acercarse, y cuando intenta huir de lo que le toca más profundamente de lo que esperaba. Nada de lo que hace un hombre es aleatorio. Nada de lo que esconde es irrelevante. Cuando una mujer despierta en él algo verdadero, algo que conmueve partes de él que siempre ha mantenido ocultas, dos fuerzas comienzan a actuar en su interior, silenciosas, intensas, inevitables. Estas fuerzas son las dos verdades ocultas que estás a punto de conocer, y cuando las comprendas, todo en él tendrá sentido. Los silencios, los cambios bruscos, la intensidad seguida de distancia, las contradicciones que duelen pero que, en el fondo, esconden algo mucho más vulnerable de lo que él jamás admitiría. Hoy, verás lo que hay detrás de la superficie. Casi todas las mujeres han pasado por esa fase en la que algo parece fuera de lugar, aunque no haya sucedido nada concreto.
Es como si sintieras un cambio en el aire incluso antes de que él se diera cuenta de que está cambiando. Y, al principio, todo parece tan sencillo. Él aparece, conversa, muestra interés, se ríe de tus chistes, presta atención a lo que dices, sientes su presencia, sientes la energía, sientes esa intención silenciosa que transmite un hombre cuando conoce a una mujer que realmente le ha llamado la atención. Y ese comienzo siempre trae consigo una agradable ligereza, un entusiasmo que no necesita ser expresado, que nace en los detalles, la forma cuidadosa en que escucha, la manera en que intenta impresionar sin parecer forzado, la forma en que prestó atención a algo que mencionaste días antes. Pero, de repente, comienza a surgir una contradicción. No es un choque directo, no es un alejamiento brusco, es algo más discreto. Primero, un mensaje que tarda más de lo normal en ser respondido. Luego, una cita que cancela con una justificación demasiado plausible. A continuación, ese brillo en los ojos, ese mismo brillo que viste al principio, se vuelve más opaco, más moderado, como si estuviera tratando de controlar algo que ya se estaba desbordando. Sientes ese cambio incluso antes de darte cuenta de que estás analizando cada pequeño movimiento suyo, tratando de conectar puntos que él ni siquiera sabe que está emitiendo. Y ese conflicto interno suyo, aunque silencioso, comienza a reflejarse en tu cuerpo. Te das cuenta cuando te abraza un poco más rápido que antes, como si estuviera tratando de evitar sentir algo. Te das cuenta cuando sonríe de una manera que no llega a los ojos. Te das cuenta cuando intenta mantener una conversación ligera, superficial, incluso cuando solían sumergirse en temas más profundos. Estos detalles no son errores tuyos, no son fallos tuyos. Son señales de la batalla interna que está librando, una batalla de la que los hombres rara vez hablan. Lo más curioso es que, a menudo, parece no saber lo que está haciendo. Su propio comportamiento lo confunde. Un día, te busca con una intención casi irresistible como si tuviera miedo de perderte. Al día siguiente, retrocede, te evita, se cierra. No puede explicarlo, solo lo siente. Y, para un hombre, los sentimientos sin explicación significan peligro, significan pérdida de control, significan que algo dentro de él está tocando lugares que ha pasado toda su vida tratando de mantener protegidos. Y es precisamente ahí donde nace el comportamiento que confunde a tantas mujeres, el movimiento de acercamiento y retroceso, como si estuviera tratando de equilibrarse en una línea invisible que solo él ve. Mientras tanto, a tu lado, nace una sensación inquietante. Intentas actuar con naturalidad, intentas no presionar, intentas no mostrar inseguridad, pero al mismo tiempo, algo en ti se pregunta, ¿he hecho algo mal? ¿Ha perdido el interés? ¿Ha encontrado a otra persona? Pasas horas intentando entender si las señales que te da son reales o solo fruto de tu imaginación, y lo que lo hace todo más difícil es que, en el fondo, él sigue ahí. No desaparece, solo cambia de frecuencia, como si intentara ajustar la intensidad de la conexión entre ustedes sin romper nada, pero rompiéndolo todo. El contexto real es este. Cuando un hombre se encuentra ante una mujer que le toca más profundamente de lo que esperaba, entra en un estado psicológico que mezcla deseo, miedo y vulnerabilidad. Te quiere, eso es indiscutible, pero también teme lo que despiertas en él. Teme perder el control, teme sentir demasiado, teme revelar partes de sí mismo que nunca se atrevió a mostrar. Y ese miedo le hace actuar de maneras que tú interpretas como desinterés, pero que, en realidad, son intentos desesperados por mantener su propia estabilidad emocional. Nunca te lo dirá. Nunca admitirá que su intensidad ha disminuido porque tú has tocado algo con lo que él no sabe lidiar. Por eso, prefiere fingir autocontrol. Finge indiferencia, finge que todo va bien, pero, en los detalles, te das cuenta de que no es así. Y es en ese instante, en ese espacio entre lo que tú sientes y lo que él intenta ocultar, cuando las dos verdades ocultas comienzan a aparecer, porque siempre aparecen primero en la contradicción, en la confusión, en el silencio que no concuerda con lo que estaban construyendo. Ahí es donde se revela el punto más delicado. La forma en que un hombre reacciona cuando se da cuenta de que ha encontrado a una mujer capaz de sacarlo de quicio.
Y ahora que has entendido cómo se manifiesta esta dinámica en la vida real, estás lista para ver lo que realmente hay detrás de ella. Ahora que ya has visto cómo se manifiesta todo en la superficie, en los gestos, en los silencios, en los retrocesos, es hora de entrar en lo que realmente ocurre dentro de un hombre, porque toda esa oscilación, todo ese sutil cambio de energía, todo ese intento de alejarse mientras aún te observa, nada de eso es casual, nada de eso es falta de interés. En la mayoría de los casos, es todo lo contrario. Y aquí es donde entran en juego las dos verdades ocultas que casi ningún hombre admite. La primera verdad es profunda. Los hombres tienen miedo de sentir más que las mujeres, miedo de parecer frágiles, miedo de involucrarse demasiado rápido, miedo de perder el control emocional hasta el punto de salir de la posición que creen que deben ocupar. La verdad es que, cuando un hombre se da cuenta de que una mujer le afecta de verdad, entra en estado de alerta. Es casi instintivo, no es consciente, no es racional. Es como si el cuerpo le advirtiera, cuidado, ella puede verte de una manera que nadie más ve. Y para un hombre eso es aterrador. Por eso retrocede. No porque haya perdido el interés, sino porque tú te has vuelto demasiado importante, demasiado rápido. No sabe cómo decírtelo, ni siquiera sabe cómo explicárselo a sí mismo. Así que hace lo que hacen muchos hombres. Se esconde detrás de la lógica, detrás del trabajo, detrás de la rutina, detrás de la excusa de «estoy ocupado» o «ahora tengo que centrarme en otras cosas». Quiere sentirte, pero no quiere que te des cuenta de lo mucho que siente. Y ese conflicto interno crea precisamente ese extraño baile entre acercamiento y distancia que tantas mujeres interpretan como un juego, cuando en realidad es miedo. La segunda verdad es aún más delicada. Los hombres cargan con un tormento silencioso por no ser suficientes. Se preguntan si podrán acompañarte, si cumplirán tus expectativas, si serán lo suficientemente buenos para mantenerte interesada. Y nunca lo dicen. Esconden esa inseguridad con fuerza, con valentía, con bromas, con racionalidad. Pero está ahí, y aparece justo cuando encuentra a una mujer que le conmueve de tal manera que le hace pensar, no puedo perder a esta mujer. Y por contradictorio que parezca, es en ese momento cuando muchos hombres se retraen. Para un hombre, cuando una mujer parece demasiado especial, puede sentir que no tiene nada que ofrecer, no porque realmente le falte algo, sino porque la imagen que ha construido de sí mismo a lo largo de su vida siempre ha sido la de alguien que necesita demostrar su valía antes de entregarse. Teme no ser suficiente, teme decepcionarte, teme ser comparado con hombres del pasado. Teme que veas las debilidades que ha pasado toda su vida ocultando, y a veces, el simple hecho de encontrarte demasiado increíble le hace creer que te mereces a alguien mejor que él, aunque nunca lo diría abiertamente. Estas dos verdades, el miedo a sentir demasiado y el miedo a no ser suficiente, moldean la forma en que un hombre se acerca a una mujer que realmente le importa, y es por eso que sientes las contradicciones. Te desea, pero teme lo mucho que te desea. Te quiere, pero teme el impacto que tienes en él. Se acerca, pero retrocede cuando siente que está perdiendo el control. Te atrae hacia él, y al instante siguiente, se aleja para recuperar el aliento emocional. Intenta actuar como si todo estuviera bien, pero cada gesto suyo delata que está luchando contra algo que nunca aprendió a afrontar. Y aquí entra un punto crucial que muchas mujeres solo perciben demasiado tarde. Algo que solo quienes han estudiado en profundidad la energía masculina y femenina comprenden, y que muchas solo entienden después de leer una guía que revela cómo activar la propia energía magnética de una manera que ningún hombre puede ignorar. Porque lo que sucede es simple. Cuando una mujer no sabe interpretar estas señales, reacciona de la peor manera posible, presionando, exigiendo, tratando de garantizar la seguridad, mientras él está tratando de recuperar su control interno, y eso suele alejarlo aún más. Un hombre no huye de la mujer, huye de la sensación de ser demasiado vulnerable, huye del miedo a no cumplir con las expectativas de ella, huye de la posibilidad de ser rechazado precisamente por quien más desea. Para él, esta amenaza es real, es casi física, y es por eso que intenta de todas las formas posibles mantener cierta distancia emocional mientras, al mismo tiempo,
no quiere perderte. Cuando entiendes estas verdades, todo cobra sentido. Te das cuenta de que no estabas imaginando señales. Él realmente estaba dividido entre avanzar y retroceder, no porque tú hicieras algo mal, sino porque la intensidad de lo que él siente lo deja expuesto. Y los hombres evitan la exposición emocional como si fuera un grave peligro. Aprenden desde pequeños a ponerse armaduras, enmascarar sentimientos, evitar la profundidad. Y cuando apareces tú, con tu sensibilidad, tu presencia, tu energía, él siente que no puede mantener intacta esa coraza. Y es precisamente en ese momento, cuando las mujeres que conocen la psicología masculina logran diferenciarse. Porque, en lugar de reaccionar con ansiedad, responden con presencia. En lugar de interpretar el silencio como rechazo, lo entienden como miedo. En lugar de intentar atraerlo más, le permiten volver cuando esté listo. Esto crea seguridad. Esto crea profundidad. Esto crea algo que un hombre respeta, admira y valora profundamente. Una mujer que entiende su ritmo emocional mientras mantiene su propia fuerza. Estas dos verdades ocultas que él nunca admite, moldean cada detalle de la dinámica entre ustedes. Y cuando comprendes esto, no solo su comportamiento deja de ser un misterio, sino que empiezas a ver al hombre detrás de sus actitudes. El hombre que siente, que teme, que desea, que se confunde, que intenta, que falla, que vuelve, que duda, pero que, en el fondo, solo quiere ser visto de una manera que le permita ser él mismo sin miedo a perderte. Ahora que entiendes lo que realmente pasa dentro de un hombre, necesitas ver con claridad lo que sucede cuando se ignoran estas verdades. Porque, por injusto que parezca, la dinámica entre ustedes puede romperse no por falta de sentimiento, sino por falta de comprensión de lo que él está viviendo internamente. Y aquí quiero que escuches mi voz con atención, como si te lo estuviera diciendo mirándote a los ojos. Cuando un hombre teme sentir demasiado y teme no ser suficiente, se cierra. Y ese cierre no es silencioso. Crea un espacio entre ustedes que, poco a poco, se convierte en un abismo. La consecuencia más común de esto es la siguiente. Empiezas a interpretar su distanciamiento como desinterés. Él interpreta tu ansiedad como una exigencia. Tú te esfuerzas por acercarte. Él se esfuerza por protegerse. Tú intentas entender qué has hecho mal. Él intenta entender por qué está tan vulnerable. Dos movimientos opuestos que ocurren al mismo tiempo. Tú acercándote a él retrocediendo hacia su interior. Ninguno de los dos está equivocado. Pero si nadie entiende lo que realmente está pasando, la relación se convierte en un ciclo de malentendidos. Cuando una mujer no entiende estas verdades, intenta resolver la incomodidad con lo que tiene sentido para ella. Claridad, conversación, cercanía, detalles. Busca seguridad a través del acercamiento. Intenta abrir espacio. Intenta profundizar. Intenta restaurar la conexión. Pero, para un hombre que está enfrentando este miedo invisible, este acercamiento puede sonar como presión. Él no interpreta su intento de claridad como amor, lo interpreta como un riesgo, como una exposición, como la posibilidad de revelar algo que no sabe cómo manejar. Y cuanto más siente que necesita demostrar algo, más retraído se vuelve. Si no comprendes esta dinámica, corres el riesgo de crear una espiral dolorosa. Tú intentas acercarte, él se aleja más. Tú intentas dialogar, él se desvía. Tú intentas comprender, él se encierra en sí mismo. Esto no solo destruye el vínculo, sino también tu autoestima. Empiezas a creer que no eres deseada, cuando en realidad eres demasiado deseada. Empiezas a pensar que has hecho algo mal, cuando en realidad has hecho exactamente lo que ha despertado en él todo lo que no sabe manejar. Te culpas a ti misma, cuando la raíz del problema no está en ti, está en él, y él no sabe expresarlo. El gran peligro aquí es que si este ciclo continúa, un hombre puede empezar a convencerse de que la única forma de preservar su propia estabilidad es alejarse por completo. No porque quiera, no porque no sienta, sino porque no ve otra salida emocional. No sabe equilibrar los sentimientos profundos con la vulnerabilidad. No sabe conciliar el deseo con el miedo. Y cuando cree que está a punto de perder el control emocional, hace lo que siempre ha hecho. Se aleja, se cierra, desaparece dentro de su propia cabeza. Y tú,
Sin entender lo que está pasando, interpretas ese alejamiento como un rechazo, como falta de interés, como una señal clara de que necesitas esforzarte más, invertir más, demostrar más, y sin darte cuenta, creas un exceso de energía emocional que hace que él se retraiga aún más. Él siente el peso de tu intensidad como si fuera un reflejo de su propia debilidad. No huye de ti, huye de la sensación de que no está logrando seguirte el ritmo. La realidad es dura. Si ignoras estas verdades, corres el riesgo de perder una conexión real, porque los hombres que sienten profundamente no dicen que tienen miedo, no avisan que se están alejando, no explican que están confundidos, simplemente cambian el ritmo, disminuyen su presencia, reducen la intensidad, y, para quien observa desde fuera, esto parece indiferencia, cuando en realidad es pura vulnerabilidad. Cuando comprendes estas verdades, te das cuenta de que existe un camino completamente diferente, un camino que evita la ruptura emocional, un camino que mantiene viva la conexión sin que tengas que humillarte, perseguirlo o intentar demostrar tu valía. Y ese camino comienza con la presencia emocional y la comprensión. Comienza cuando observas su comportamiento y ves al hombre detrás de la defensa. Comienza cuando te das cuenta de que la distancia no es falta de amor, sino miedo a ser visto de una manera que él no sabe cómo manejar. Si ignoras estas señales, pierdes la oportunidad de crear algo poco común, un espacio seguro para que él baje la guardia, un espacio donde no tenga que fingir fortaleza, donde no tenga que demostrar nada, donde pueda ser quien es, con sus miedos, sus dudas, su intensidad, sin sentirse amenazado por su propia vulnerabilidad. Y aquí está la verdad más urgente. Una mujer que entiende esto no solo conserva al hombre, sino que se vuelve inolvidable, porque para un hombre no hay nada más impactante que una mujer capaz de verlo más allá de su armadura. Una mujer que entiende sus silencios, respeta sus tiempos y, aún así, mantiene su propia fuerza. Una mujer que no se desespera cuando él se aleja, porque sabe que, si le da espacio, él volverá, y volverá más presente, más seguro, más entregado. Las consecuencias de ignorar estas verdades son emocionales, silenciosas y profundas, pero las consecuencias de comprenderlas son transformadoras. Cambian la forma en que interactúas, cómo te posicionas, cómo te conviertes en una presencia que él siente, incluso cuando intenta ocultarla. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de que no necesitas perseguir nada. Lo que es tuyo viene, lo que es verdadero se acerca, lo que es profundo permanece. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero que hagas algo sencillo. Respira hondo, porque lo que has aprendido no es solo conocimiento, es un espejo que revela no solo el comportamiento masculino, sino también la forma en que tantas mujeres interpretan las señales equivocadas, se culpan sin motivo e intentan arreglar algo que nunca fue culpa suya. A partir de este momento, nada en el comportamiento de un hombre te parecerá aleatorio, nada más te confundirá de la misma manera, porque ahora tienes una visión que pocas mujeres tienen, la visión interna, verdadera, cruda y sin adornos de la mente masculina. Y quiero que imagines la escena final de esta conversación como si estuviéramos caminando lentamente por un pasillo silencioso, mientras cada palabra se acomoda dentro de ti, porque entender estas dos verdades ocultas lo cambia todo, cambia la forma en que ves su silencio, su retroceso, su mirada que a veces intenta alejarse de la intensidad que siente. Cambia la forma en que interpretas esa oscilación entre la cercanía y la distancia, esa mezcla de deseo y miedo, esa tensión que antes parecía inexplicable, ahora ya no lo es. Te das cuenta de que, cuando él se retrae, no es el final, sino el comienzo de algo más profundo que está sucediendo dentro de él. Entiendes que la vulnerabilidad masculina es silenciosa, pero intensa, que los hombres aman de manera diferente, sienten de manera diferente, demuestran de manera diferente, no porque quieran complicar las cosas, sino porque crecieron desconectados de sus propias emociones, aprendiendo a sobrevivir en lugar de sentir. Y cuando encuentran a una mujer que realmente les conmueve, todo su sistema entra en modo de alerta. No puedes controlarlo, no hay forma de evitarlo, no hay forma de predecirlo,
pero hay forma de responder de una manera que cambie por completo el impacto de esta dinámica. Y eso es lo que separa a las mujeres que crean conexiones profundas de aquellas que viven atrapadas en ciclos dolorosos de confusión, inseguridad y desacuerdo. La diferencia está en la mirada, en la presencia, en la postura emocional. Y tú ya has empezado a desarrollar eso ahora, al comprender cómo esos dos miedos moldean todo lo que él hace. Y aquí entra algo importante. Cuando ves la verdad que un hombre intenta ocultar, no solo comprendes su comportamiento, comprendes su corazón. Y eso crea algo que él siente inmediatamente, incluso sin palabras. Siente seguridad, siente espacio, siente respeto, siente que está ante una mujer que no lo va a desmontar cuando baje la guardia. Y eso, para un hombre, es raro, muy raro. Y quiero recordarte algo esencial. No tienes que ser perfecta. No tienes que adivinarlo todo. No tienes que saber exactamente qué hacer en cada situación. Lo que transforma una relación no es conocer cada detalle, sino saber leer el ritmo emocional. Es responder con madurez en lugar de con ansiedad. Es mantener tu luz encendida incluso cuando él está tratando de reorganizar el caos dentro de él. Esa fuerza femenina, tranquila, presente, magnética, es algo que pocos hombres pueden olvidar. Y si realmente deseas despertar ese lado más magnético, comprender profundamente cómo funciona la atracción desde el punto de vista masculino, y aprender a posicionarte de una manera que transforme por completo la dinámica entre tú y cualquier hombre que entre en tu vida, hay un camino muy claro, un camino que muchas mujeres solo descubren después de pasar por años de dolor emocional, frustración e intentos fallidos. Por eso, si sientes que estás lista para dar un paso más, no solo para comprender, sino para dominar realmente ese lenguaje emocional silencioso que hace que un hombre te respete, te desee y te vea como única, te recomiendo que conozcas una guía llamada La Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. En ella, comprenderás en profundidad cómo usar tu energía de forma natural, sin juegos, sin manipulaciones, sin perder tu esencia. El enlace está en la descripción. Y quiero que te lleves contigo algo que tal vez sea la verdad más importante de todas. No eres difícil de amar, no eres demasiado intensa, no eres demasiado exigente. Solo estás lidiando con hombres que nunca han aprendido a reconocer y expresar su propio corazón. Cuando entiendes esto, empiezas a caminar de otra manera, empiezas a sentir de otra manera, empiezas a posicionarte de otra manera. Y el hombre adecuado, aquel que no teme a su propia profundidad, lo sentirá como un faro, porque los hombres pueden intentar ocultar lo que sienten, pero siempre reconocen a una mujer que sabe quién es. Y cuando te conviertes en esa mujer, segura, presente, magnética, no persigues, no suplicas, no negocias el respeto, inspiras, despiertas, transformas, y eso, para cualquier hombre, es imposible de ignorar.